tal como tú lo dices, nosotros seguimos informando todo lo que tiene que ver con estos partes policiales porque llama la atención el día de hoy la historia que les voy a contar porque habla en rigor de un falso taxista, o mejor dicho, un hombre psicópata que andaba en este techo amarillo que todos conocemos y que todos también podemos tomar a diario. Porque escuche bien, este sujeto de 31 años intimidaba, retenía, robaba e incluso violaba a sus víctimas. Cuando hablo de un falso taxista era porque al momento en que las víctimas se subían al taxi ni siquiera tenía taxímetro para hacer el cobro del recorrido. Vamos a ver la nota y el regreso. Le cuento todos los detalles sobre quién era Pablo Moya, este psicópata de techo amarillo. Circulaba por las comunas de Estación Central, San Miguel y Santiago en un taxi como este. En vez de trasladar a sus pasajeras, las engañaba, les robaba e incluso en algunos casos habría intentado agredirlas sexualmente. Sus usuarias predilectas eran las mujeres, sobre todo jóvenes y que tuvieran alguna especie de valor a la vista. Señora, ponga atención porque la historia que le contaremos hoy en el Buenos Días a Todos es realmente impactante. Esto porque este sujeto que usted está viendo en pantalla de 31 años, llamado Pablo Moya, es un taxista que justamente lo que menos hacía era trasladar a sus pasajeros de un lugar a otro. Y es que escuche bien, porque el modo que tenía de operar este hombre era prácticamente insólito. Uno jamás se imaginaría que al querer tomar un vehículo negro con amarillo, uno podría vivir una experiencia tan traumática como esta. Señora, este hombre de aspecto grueso fue detenido por estos días luego de haber sido denunciado por robo con intimidación y también con retención. Sí, y es que un par de mujeres acusan y denuncian que prácticamente fueron secuestradas y en algunos casos abusadas sexualmente. La primera de ellas comenta que tomó a plena luz del día un taxi cualquiera. Sin embargo, al interior de él no solo iba el chofer, en este caso Pablo Moya, sino que una mujer de aparentemente 35 años y quien iba de copiloto. Una de las víctimas no le dio mayor importancia a este hecho de que el chofer estuviese acompañado, ya que pensó que podía ser la hija de él. Sin embargo, lo que viene después es lo aterrador. Este individuo operaba en las comunas de Estación Central y San Miguel, eso preferentemente. Su principal modo operandi guarda relación con subir a mujeres, ¿no es cierto?, mayores de edad, que portaran, ¿no es cierto?, elementos que a la vista, ¿no es cierto?, a él le pudieran otorgar interés, cartera, ¿no es cierto?, bolso, etcétera, que sean factibles de ser sustraídos. Y es que tal como dice el coronel, este sujeto no subía hombres a su taxi, sino que se fijaba netamente en mujeres y sobre todo en quienes tuvieran distintas especies de valor a la vista. Una vez que ellas estaban al interior del vehículo, las intimida. Generalmente los partes policiales de denuncia dan cuenta de la utilización de cuchillo o de un desatornillador, pero también, como les señalaba, las amenazas de orden verbal para poder lograr conseguir su pasividad. Mientras tanto, las llevaba a lugares donde había poca iluminación o poco tránsito de personas, en donde las despojaba, ¿no es cierto?, de sus especies personales. Claro, para que nos vayamos entendiendo, este hombre ni siquiera ocupaba taxímetro. Cada vez que una mujer se subía al taxi, él apretaba rápidamente todos los seguros para que su víctima no pudiera descender del auto. Según relatan las víctimas, en algunos casos el chofer iba acompañado por una mujer, en otras iba completamente solo. Sin embargo, el objetivo era obtener objetos de valor y dinero en efectivo. Desempeñaba sus labores habituales en un taxi de colores reglamentarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Que sus víctimas se sentaron en el asiento delantero, cosa que escapa de lo común. Unas víctimas nos relataban de que no tenía taxímetro, situación que también escapa a lo común. Y otras circunstancias que difieren, que él ponía subiéndose las víctimas, lo primero que hacía era colocarlos seguros. Sin embargo, las víctimas muchas veces no se percataban de lo extraño que podía ser el sujeto, ya que siempre que se subían las víctimas, él era sumamente amable y encantador. Hay un trato, obviamente, para poder conseguir que esta persona suba, tiene un trato propio de las personas de bien que se dedican, ¿no es cierto?, a la actividad de transporte remunerado a personas. Pero una vez que él ya
las aborda, las tiene al interior del vehículo con los seguros y en estas circunstancias que yo señalaba, que son importantes que las personas la conozcan porque escapan de la normalidad, efectivamente ya tenía un trato soez y derechamente intimidatorio. Una vez que comenzaban a pasar los minutos, las mujeres se veían intimidadas, ya sea por un arma blanca como un cuchillo o bien un desatornillador. Él en ese momento amenazaba de muerte a la mujer que estaba arriba del taxi y le decía dos cosas. Le pedía todos los objetos de valor y todas las contraseñas de las tarjetas. Porque, ojo, la mujer cómplice de Pablo, que iba de copiloto, cumplía un rol clave. Era algo así como la hacker. Es decir, luego de entregar todos los objetos de valor, el sujeto les pedía a la fuerza a las víctimas que le entregara todas las claves de sus tarjetas de débito y crédito, ya que así su cómplice podía ir verificando cuánto dinero tenían en la tarjeta. Una vez que las mujeres decían todas las claves, este taxista se dirigía a una bomba de benzina o bien a un banco para encontrar un cajero y así poder retirar sumas de dinero que superaban los 400.000 pesos. Es por eso que mientras se realizaban todo este tipo de acciones, obviamente la ruta que solicitaban las víctimas cambiaba rotundamente. Y se producía el desvío de los trayectos originales, en los cuales había también una paralela intimidación verbal, pero también con elementos cortopunzantes. Sin embargo, señora, algo que sí llama completamente la atención es quizás el físico de Pablo, ya que según el personal del OS9 en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, las víctimas, cuando entregaron sus respectivas declaraciones, describieron físicamente al sujeto de la misma forma. Es una persona con textura gruesa, a lo mejor uno lo podría calificar con características de obesidad, ¿no es cierto? Su corte de pelo, su peinado, todos son elementos que algunas víctimas lo describieron con bastante precisión y que son situaciones que nos permiten a nosotros trabajar a través de la comparación de sets fotográficos para exhibirle a víctimas y que eventualmente lo vinculen con otros hechos. No obstante, lo más complicado de todo es que si bien este robo con retención duraba alrededor de 10 o 15 minutos, en varios casos se especificó y se dio a conocer que el robo se pudo extender hasta unas horas. Los recorridos que él desarrollaba y trayectos que establecimos desde el momento en que la víctima aborda voluntariamente estos taxis, ¿no es cierto? Este taxi, perdón, y el momento en que se desarrolla o se concreta la conducta punible investigada, ya sea la agresión sexual o el robo, ¿no es cierto? Hay alrededor de 10 a 15 minutos más o menos. Pero quizás usted se está preguntando por qué motivo un delito como este se podría haber extendido tanto. Y es que, señora, escuche bien, porque en 3 casos que todavía están siendo investigados se habría producido un abuso sexual, ya que mientras se realizaba el delito, tanto Pablo como su cómplice fumaban y consumían alcohol, por lo tanto no podían actuar de forma racional en un 100%. Es por eso que hoy se investiga si podría haber existido violación. Personas víctimas de sexo femenino han sufrido vejaciones de orden sexual, es una de las hipótesis de trabajo y en este caso, a lo menos como departamento OS9 de Carabineros, estamos trabajando en 3 denuncias concretas en la cual se están entrevistando a víctimas, ¿no es cierto?, y colectando evidencia de orden científico para poder determinar de manera fehaciente si es que este individuo tiene vinculación con esos hechos. Finalmente, gracias a un intenso trabajo de la policía y uniformados en los sitios estudiados tras las denuncias hechas por las víctimas, es que se logró la detención de este sujeto. La investigación criminal del departamento de OS9 también a través de cámaras públicas y privadas establecidas tanto en cajeros automáticos como en los lugares donde las víctimas eran abordadas y despojadas de sus especies, también nos permitieron ir colectando, ¿no es cierto?, antecedentes a lo menos de dígitos o de las letras de las placas patentes de los vehículos de alquiler que él utilizaba. Un hombre que no opuso resistencia, pero que sí contaba con un prontuario penal, aunque nunca había figurado en la ley como un agresor sexual. Él efectivamente tiene condenas anteriores por robos con intimidación que tienen el mismo patrón de conducta, es decir, subir personas de sexo femenino y despojarlas de sus especies, pero no bajo la lógica de la agresión sexual. Esto
es una materia que está siendo investigada en denuncias que nosotros vamos a aportar antecedentes para descartar o afirmar esas circunstancias. Pero señora, este no es el único caso de amedrentamiento que ha existido hacia las mujeres que utilizan taxis o aplicaciones de transporte. Ya que en años anteriores también hemos conocido casos de mujeres víctimas que han sido atacadas en todos los sentidos. El Mapache. Esa fue la pista que permitió descubrir a 9 taxistas asaltantes del barrio Bellavista. Dicen que el que nada hace, nada teme, pero este no era el caso. Tapó su cara frente a la cámara de seguridad del cajero. Un rasgo distintivo lo delató. Lo conocían como el Mapache. La razón se lo explicamos en breve. Él se movilizaba en este taxi. De la misma forma lo hacían 8 choferes más. Todos ellos formaban parte de una banda que operaba en un barrio bastante turístico de la capital. Estamos hablando del barrio Bellavista, choferes de oficio y delincuentes que actuaban cuando se les presentaba la oportunidad según Fiscalía. Y una vez que la víctima se encontraba sobre el taxi, permitían que otros 2 sujetos se subieran también al vehículo y ellos se encargaban de neutralizar a la víctima y, bajo intimidación, obtener las claves de sus tarjetas bancarias. Los delitos se remontan a 2017. Cerca de 32 de ellos se acreditaron, aunque en un momento podrían haber llegado a 100. Uno de los líderes es quien está viendo en pantalla, Cristian Cuevas Morales, conocido como el Mapache, por lo característico de sus ojos. El mismo que giró dinero de sus víctimas intentó ocultar su cara, pero poco le sirvió. Junto a ellos, otras 3 personas bomberos de un servicentro hicieron oídos sordos a la víctima, que iba dentro del taxi. Simulaban efectuar compras, sacaban el dinero en efectivo y realizaban el pago con la tarjeta de crédito de la víctima. De esta manera restituían el dinero que sacaban en efectivo para que la caja del local cuadrara y le daban una comisión al dependiente. Lo más insólito es que los actos así se repetían en varias comunas. Prácticamente todos tenían el mismo modo de operar. Tomaban al pasajero a las cuadras, lo asaltaban, iban directo a sus tarjetas de crédito, las giraban, luego abandonaban a sus víctimas en sectores periféricos, a kilómetros de distancia. Le empiezan a amenazar siempre de muerte, que te vamos a matar, que no nos vayas a dar un número equivocado. Hoy probablemente Pablo Moya cambió el techo de su taxi por el peto amarillo. Eso sí, mantuvo el color. Sin embargo, la pena que puede arriesgar no es menor, sobre todo si se logra acreditar la agresión sexual. Por ahora las víctimas solo quieren justicia, quieren ser escuchadas y sobre todo que Moya pague por todo el trauma realizado. Te voy a poner acá. Claro, lo veíamos en la nota, veíamos el actuar en este caso de este taxista. Estamos hablando de Pablo Moya, un joven de 31 años que ya había sido formalizado por delitos similares a los que se le están culpando ahora. Estamos hablando de que este hombre, para que ustedes puedan entender cuál era el modo de operar, se supone que frenaba cuando una víctima, una pasajera, en una esquina cualquiera, ya sea en la comuna de San Miguel, por ejemplo, Estación Central o Santiago Centro, paraba, siempre elegía y atendía a mujeres que anduviesen con atuendos más cortitos, con polera y sobre todo que tuviesen un objeto de valor para poder robar. Estamos hablando de que tuviesen quizás el celular a mano, alguna cartera más grande, o joyas o aros, algo más atractivo en cuanto a objetos. ¿Qué hacía este sujeto entonces? Frenaba, subía a las pasajeras, en algunos casos le pedía que se sentara en el asiento delante de él o en otras veces se iba atrás porque incluso trabajaba con un cómplice. Llama la atención porque no solamente robaba, sino que intimidaba, en este caso con armas blancas, y en otros casos también incluso violaba. Situación terrible que